Los libros de Esdras y Nehemías. En la mayoría de las Biblias modernas, estos libros están separados, pero esa división sucedió mucho después de que el libro fuera escrito. Originalmente era una sola obra escrita por un solo autor. La historia se desarrolla después de que los babilonios destruyeron a Jerusalén y a su templo y se llevaran a una gran parte del pueblo al exilio. Y este libro retoma la historia aproximadamente 50 años después y cuenta el regreso de varios israelitas a Jerusalén y lo que sucedió cuando reconstruyeron la ciudad y sus vidas ahí. El libro se enfoca específicamente en 3 líderes claves quienes dirigen los esfuerzos de reconstrucción. Tenemos a Zorobabel, Esdras y luego Nehemías, y el diseño del libro se enfoca en los esfuerzos de cada líder. Zorobabel dirige a un gran grupo de personas de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo. Luego, aproximadamente 60 años después, llega Esdras a Jerusalén para enseñar la Torá y reconstruir la comunidad. Y luego es seguido por Nehemías, quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y estas 3 historias están diseñadas para ser paralelas. Cada una comienza con el rey de Persia siendo movido por Dios para enviar al líder a Jerusalén, ofreciéndole recursos y apoyo. Y luego, cada líder encuentra oposición a sus esfuerzos, la cual cada uno vence, pero de manera que en cada una de las 3 partes se produce un extraño anticlímax. Regresemos un poco y veamos cómo todo encaja en su lugar. La historia comienza con un decreto de Ciro, el rey de Persia, quien es movido por Dios para permitir que los exiliados regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Y el autor dice que esto cumple una promesa hecha por el profeta Jeremías, que los exiliados regresarían un día a Jerusalén. Ahora, este cumplimiento debería despertar nuestra esperanza en muchas de las otras promesas proféticas, en el sentido de que el exilio no era el final de la historia. Tenemos la esperanza de un futuro rey mesiánico del linaje de David. Tenemos la esperanza de un templo reconstruido en el que la presencia de Dios morará con su pueblo. La esperanza de que el reino de Dios vendrá sobre todas las naciones y traerá su bendición, como Él le prometió a Abraham. Y así, con todas estas esperanzas en mente, leemos la historia de Zorobabel. Su nombre significa plantado en Babilonia. Él representa a la generación nacida en la cautividad de Babilonia y él dirige a un grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén. Después de que se asientan ahí, ellos reconstruyen el altar para ofrecer sacrificios y después el templo mismo. La ceremonia para poner los fundamentos y la dedicación final del templo son momentos claves. Las historias pasadas del tabernáculo y de la dedicación del templo deberían estar en nuestras mentes. Este es el momento en el que la ardiente nube de la presencia de Dios debería descender. Él está morando con su pueblo y no sucede. Así que, aunque algunos están felices por este nuevo templo, los ancianos que habían visto el anterior templo de Salomón lloran con angustia. No se parece nada a su glorioso pasado o a sus esperanzas para el futuro. Y es aquí donde tenemos la primera historia de oposición, y es muy extraña. Los nietos de los israelitas que no fueron llevados al exilio habían vivido en Jerusalén todo este tiempo y vienen a ofrecer ayuda para la reconstrucción del templo. Y Zorobabel se niega. Dice, ustedes no tienen parte en nuestro templo. Y esto, por supuesto, genera un conflicto, el cual Zorobabel vence. Pero es muy extraño porque los profetas habían visualizado que las tribus de Israel se unirían junto con todas las naciones para participar en la adoración al Dios de Israel cuando el reino finalmente llegara. Así que este es un momento anticlimático, por no decir más. En la siguiente sección nos adelantamos unos 60 años y conocemos a Esdras. Él es un líder entre los israelitas exiliados en Babilonia. Es un erudito en la Torá y un maestro, así que es nombrado por Artajerjes, el rey de Persia, para guiar a otro grupo de personas de regreso a Jerusalén. Y Esdras quiere traer una renovación espiritual y social dentro del pueblo. Nuestras esperanzas se elevan y de nuevo llegamos a un momento anticlimático en la historia. Esdras descubre que muchos de los israelitas exiliados que habían regresado se habían casado con personas no exiliadas que permanecieron viviendo en Jerusalén. Algunos no eran israelitas y es casi seguro que otros sí lo eran. Esdras luego apela a los mandamientos de la Torá, en el sentido de que Israel debía ser santo y separado de los antiguos cananeos.
Y luego dice que las personas viviendo alrededor de Jerusalén son como los cananeos. Ellos van a corromper a los exiliados. Así que Esdras ofrece una muy conmovedora oración de arrepentimiento. Pero luego, él reúne a todos los líderes y promulga un decreto de divorcio que dice que todos esos matrimonios deben ser anulados y las mujeres y los niños expulsados. Y luego, el decreto solo se cumple parcialmente. Se nos da una lista de algunos de los hombres que se divorciaron de sus mujeres. La historia es muy extraña por varias razones. Primero que nada, Dios nunca ordenó a Esdras que hiciera esto. Fueron los líderes de Jerusalén quienes llevaron a Esdras a hacer el decreto. Segundo, el profeta contemporáneo, Malaquías, sí dijo que el exiliado debía preocuparse por la pureza, pero también dijo que Dios se opone al divorcio. Así que los resultados combinados del decreto encajan con este patrón de una conclusión extraña y anticlimática. Lo que nos lleva a la siguiente sección acerca de Nehemías. Aquí tenemos a un oficial israelita sirviendo en el gobierno persa. Y cuando él escucha sobre el estado arruinado de los muros de Jerusalén, él ora y obtiene permiso del rey persa Artajerjes para ir y reconstruir los muros. El rey incluso le da una escolta armada y muchos recursos. Así que después de llegar a Jerusalén, comienza el proyecto de construcción y también se enfrenta a oposición por parte de las personas que ya habían estado viviendo en Jerusalén. Una vez más, nos enfrentamos a una tensión en la historia. El profeta contemporáneo Zacarías dijo que la nueva Jerusalén del reino de Dios sería una ciudad sin muros, que la presencia de Dios la rodearía, que personas de todas las naciones vendrían y se unirían al pueblo del pacto. Pero Nehemías parece operar con una visión contraria. Él les informa a las personas que rodean a Jerusalén que no tienen parte en Jerusalén, y esto, por supuesto, los mueve a hostilidad. Así que, aunque Nehemías cumple su visión para la ciudad con integridad y valor, ellos tienen que construir la ciudad con guardias armados protegiéndolos. Y nos preguntamos, ¿podría todo este conflicto haber sido manejado de otra manera? Y todo esto nos lleva a la conclusión del libro en dos movimientos, primero positivo y luego negativo. Esdras y Nehemías combinan sus esfuerzos para traer una renovación espiritual entre el pueblo. Ellos reúnen a todos los exiliados para un festival y enseñan y leen la Torá a todo el pueblo durante 7 días. Y luego celebran la antigua fiesta de los tabernáculos para recordar la fidelidad de Dios en el Éxodo y los viajes en el desierto. Y confiesan sus pecados y se comprometen a renovar el pacto y a seguir todos los mandamientos de la Torá. Y terminan con una gran celebración sobre el templo y los muros de Jerusalén. Y pensaríamos que este es el momento decisivo, pero no lo es. El libro termina en una nota completamente deprimente. Nehemías da un paseo por la ciudad y descubre que el pueblo no ha estado cumpliendo sus votos del pacto. La obra de Zorobabel está deshecha, ya que él se encuentra con el templo en descuido y siendo administrado por un conjunto de gente que no está calificada. Luego descubre que el trabajo de Esdras ha sido comprometido. Encuentra a todos violando la Torá, a personas trabajando en el día de reposo. E incluso su propio trabajo en los muros está en juego porque las personas están poniendo mercados alrededor de los muros de Jerusalén y trabajando en el día de reposo. Y Nehemías desata un alboroto, golpea a las personas, les tira el cabello y les grita: «¡Obedezcan los mandamientos de la Torá!». Y sus últimas palabras son una oración para que Dios lo recuerde y que por lo menos él hizo el intento. Y así termina el libro. Quiero decir, es muy extraño, pero nos hemos preparado para esto, ¿no? Estos momentos anticlimáticos han sido entretejidos intencionalmente en el diseño del libro. Así que nos hace preguntarnos, ¿qué podría contribuir este libro a la narrativa de la Biblia? Bueno, recuerda, el libro empezó elevando nuestra esperanza en las promesas proféticas acerca del Mesías, el templo y el reino de Dios. Y luego no sucede nada de eso. Así que aunque Israel está de vuelta en la tierra, no parece que su estado espiritual anterior al exilio haya cambiado. Y aunque Esdras y Nehemías hacen lo mejor que pueden, sus reformas políticas y sociales entre el pueblo no abordan los problemas centrales de los corazones. Así que el libro está apuntado a la misma necesidad que resaltaron los profetas Jeremías y Ezequiel. Lo que el pueblo de Dios necesita es una transformación integral de sus corazones para que puedan amar y obedecer a su Dios.
Y sí, el libro termina con una decepción, pero te obliga a seguir leyendo los libros proféticos y de sabiduría, para descubrir qué es lo que Dios hará para cumplir sus grandes promesas de pacto. Pero por ahora, de eso tratan los libros de Esdras y Nehemías. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en el día de hoy para estudiar la palabra del Señor. Como te diste cuenta, hoy vamos a estar hablando de dos libros. Vamos a estar hablando de Esdras y Nehemías, ya que estos dos libros están unidos. Por todos lados que usted vaya a leer lo que usted esté buscándolo, va a encontrar que están unidos. Así que por eso decidimos que vamos a estar hablando de los dos libros hoy. No va a ser la primera vez que vamos a estar uniendo dos libros. Todavía nos faltan muchos libros. Ya estamos casi a mediados del año. Y queremos que cuando llegue diciembre nosotros hayamos cubierto todo el Antiguo Testamento. Así que antes de comenzar con lo que te traigo para hoy, ya viste el video y puedes tener un brief, un resumen de lo que vamos a estar hablándote hoy. Así que yo te quiero hablar solamente de unas enseñanzas que tenemos en estos dos libros. Prometo no extenderme mucho. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ir en oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, bondad y misericordia, mi Señor. Gracias por este hermoso privilegio de poder hoy sentarnos a estudiar tu palabra, aprender de lo que ya tú tienes para cada uno de nosotros separado, mi Señor. Yo te doy gracias porque tú eres fiel, porque tus promesas son fieles, mi Señor. Yo te pido que esta palabra de hoy habla nuestras vidas, redarguya nuestro espíritu, mi Dios, y podamos encaminarnos a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Voy a estar leyendo solamente del libro de Esdras, pero vamos a estar hablando de Esdras y de Nehemías. Quiero que vayas conmigo. Voy a estar utilizando hoy la Reina Valera del 60. Esta versión Tras las huellas del Mesías. Me gusta mucho esta Biblia. Todos los miércoles te digo que me gusta una, así que todas las versiones me gustan y tienen lo suyo. Así que en el capítulo 9 quiero leerte rápidamente del versículo 9 al 15. Esdras capítulo 9, versículo 9 al 15. Leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro? Después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que le han llenado de uno a otro extremo con inmundicia. Ahora, pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis por vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Aquí vemos, ¿verdad?
un resumen de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Hoy, como te dije, hablaremos de los dos libros, Esdras y Nehemías. Esdras tuvo que considerar si debía fingir en un gobernador incrédulo para que protegiera al pueblo judío en su regreso a Jerusalén y el comienzo de la reconstrucción del templo. También tuvo que encontrar apoyo financiero dentro del sistema económico corrupto del imperio persa, al tiempo que se mantenía fiel a las leyes de Dios sobre la integridad económica. Por otra parte, Nehemías tuvo que reconstruir la muralla de Jerusalén, lo cual requería confiar en Dios y ser práctico. Tuvo que guiar al pueblo cuya motivación iba desde el altruismo a la codicia y hacer que supieran sus intereses opuestos para trabajar por un objetivo común. Así que nuestros títulos e instrucciones han cambiado desde esta época, ¿verdad? De Nehemías y de Esdras. Pero nuestros lugares de trabajo actuales tienen mucho en común, para mal o para bien, con los lugares en donde Esdras y Nehemías trabajaron. Las situaciones, retos y elecciones de la vida real que se encuentran en estos libros bíblicos nos ayudan a desarrollar una teología del trabajo que es relevante en la vida diaria. Así es como vemos a Dios trabajar en nuestros trabajos seculares, en nuestras encomiendas. A veces creemos que Dios solamente trabaja en el ámbito espiritual y se nos olvida que Dios está en todo, Dios está presente en todo. Su amor, su forma de ser con nosotros, su forma de ayudarnos está en todo lo que nosotros hacemos, en donde quieran, cada una de nuestras facetas, Él está presente. Así que entrando a lo que en sí nos habla Esdras y Nehemías, dice que estos dos libros fueron originalmente dos partes de un solo trabajo. Narran aspectos cruciales de la historia de la reconstrucción, comenzando con el edicto de Ciro. Su propósito no es simplemente describir por curiosidad histórica lo que pasó hace muchos años. Esdras y Nehemías usan eventos históricos para ilustrar el tema de la restauración. Estos libros muestran cómo una vez Dios restauró a su pueblo y cómo su pueblo desempeñó un papel central en este trabajo de renovación. Y es algo que nos alienta a nosotros, no es algo que viene de ahora, sino que existía, donde el pueblo se unía a trabajar por la reconstrucción del templo, por la reconstrucción de las murallas. Igual hoy nosotros, Dios nos insta, Dios nos motiva a que nos unamos en la reconstrucción o en la construcción de su casa, de la ciudad, de lo que él posea. El autor de los libros de Esdras y Nehemías es desconocido, probablemente los escribió en el siglo IV antes de Cristo. También estos libros se usan para animar al pueblo judío a vivir fielmente, incluso bajo el gobierno extranjero, para que pudieran participar en el trabajo de restauración presente y futuro de Dios. Esdras y Nehemías son libros sumamente teológicos, aunque no abordan directamente la teología, como uno dice, la teología del trabajo, porque si te das cuenta, en todo momento lo que nos está hablando es de cómo ellos se unen a trabajar, cómo el pueblo unido pudo reconstruir las murallas, pudo volver a construir todo. Así que le llaman la teología del trabajo, pero es cómo la presencia del Señor se muestra en medio de lo que ellos están haciendo, que es una construcción, para que nosotros podamos entender que Dios está presente en medio de nuestro trabajo, como te decía hace un rato. Las narrativas de Esdras y Nehemías describen una ardua labor que implícitamente coloca el trabajo en una área muy importante. Encontraremos bajo la superficie de estos libros una tierra fértil a partir de la cual puede brotar una buena obra del trabajo. Esdras y Nehemías fueron llamados a restaurar el reino de Dios en medio de un ambiente de respaldo parcialmente hostil, pero solidario. Los lugares de trabajo actuales también son parcialmente hostiles y parcialmente solidarios al trabajo de Dios.
lo que nos anima a entender cómo nuestro trabajo puede contribuir a la intrusión del reino de Dios en el mundo actual. Porque no en todos, pero en muchos, ¿verdad? Sabemos de muchos trabajos donde no entienden cuando tú eres cristiano y quizás el tipo de trabajo que te están pidiendo conflige con servir al Señor, puede llevarte a algo que no va contra la voluntad del Señor, algo que va en contra de la voluntad del Señor, algo que va en contra de sus mandatos, algo que va en contra de lo que Él nos enseña en su palabra. Y nosotros como cristianos debemos de entender que Dios debe estar presente en nuestro trabajo por eso mismo. Nosotros no podemos doblegarnos por los demás, sino que ellos puedan entender nuestra postura, aún en medio del trabajo, no importando el que sea. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros. En Esdras, ¿verdad? Desde el primer versículo, percibimos que Dios está en control. Si usted va desde el primer capítulo de Esdras, si usted se va, ¿verdad? Esdras capítulo 1, dice que en el primer versículo, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Así que desde el principio estamos viendo la mano del Señor. Aunque decide trabajar por medio de seres humanos, incluso reyes gentiles, para hacer su voluntad. En la actualidad, los cristianos en los lugares de trabajo también viven confiando que Dios está actuando por medio de las decisiones y acciones de personas e instituciones incrédulas. Ciro fue el instrumento escogido por Dios, ya sea que Ciro mismo lo reconociera o no lo reconociera. Similarmente, las acciones de nuestros jefes en nuestros trabajos, compañeros de trabajo, clientes, proveedores, competidores, lo que tengamos de nuestro trabajo, pueden estar promoviendo el trabajo del reino de Dios de forma desapercibida para ellos o para nosotros. Esto debería evitar que caigamos en la desesperación y la arrogancia. Si parece que el pueblo y los valores cristianos están ausentes en nuestro lugar de trabajo, no nos desesperemos. Quiero que tengas esto bien claro. Te lo voy a repetir. Si parece, si tú estás viendo tu panorama ahora mismo, te está dando a entender que los valores cristianos están ausentes en tu lugar de trabajo, no te desesperes. Dios sigue trabajando. Si se siente tentado a verse a usted mismo o a su trabajo como un modelo de virtud cristiana, tenga cuidado. Dios puede estar alcanzando más de lo que usted se imagina por medio de aquellos que tienen una conexión menos visible con Él. El trabajo de Dios por medio de Ciro, quien siguió siendo rico, poderoso, incrédulo, incluso mientras muchas personas del pueblo de Dios se recuperaban de poco a poco de la pobreza, debería advertirnos a que no esperemos la riqueza y el poder como recompensas seguras por nuestro trabajo fiel. Dios está usando todas las cosas para trabajar por su reino, no necesariamente por nuestro triunfo personal. Muchas veces nosotros nos equivocamos y creemos que lo que está sucediendo en mi trabajo es solamente para mi beneficio, es por mi bien, es para mí, todo soy yo, todo es personal, cuando no necesariamente nuestro enfoque debe ser el enfoque de Cristo, ganar almas para el reino. Y su enfoque es ese en nuestros trabajos, el poder utilizarnos, pudiéramos decir así, utilizarnos como ese ejemplo para que nuestro trabajo pueda darse a conocer quién es Dios y lo que Él hace en nuestras vidas cuando nosotros le servimos, cuando nosotros seguimos sus mandatos. Esdras describe varios esfuerzos para obstaculizar la construcción. Y usted lo puede ver en Esdras capítulo 4 del 1 al 23. Estos fueron satisfactorios por un tiempo.
Y el proyecto del templo se detuvo por casi 20 años, por 2 décadas. Usted lo va a ver, ¿verdad? En este capítulo 4, usted tiene que leerlo. Finalmente, Dios animó a los judíos por medio de los profetas Ageo y Zacarías. Por eso es que le dije que quizás vamos a seguir uniendo otros libros, ya que si usted se dio cuenta desde que venimos, yo creo que fue las crónicas, estábamos hablando ya de libros más adelante y veníamos uniendo. Cuando usted leía Reyes, lo repetíamos en las crónicas nos hablaban de estos profetas, así que ahí usted va a ir engranando y entendiendo según nosotros pasemos a otros libros, en Isaías, en Jeremías, Ageo, Zacarías. Usted va a seguir entendiendo mucho mejor y más claro cada uno de estos libros que estamos estudiando ahora mismo. Así que Dios animó a los judíos por medio de los profetas, de las profecías de Ageo y Zacarías, para que continuaran y terminaran el trabajo. Darío, el rey de Persia, respaldó financieramente el esfuerzo de la construcción con la esperanza de que el Señor lo bendijera a él y a sus hijos. Usted lo ve en Esdras 6. Y yo quiero hacer un paréntesis. Esto es un error que lamentablemente vemos en muchas personas. Creen que por dar de lo que tienen, Dios los va a bendecir, aunque su vida sea de pecado, aunque su vida no sea consagrada, aunque no lleve esa vida que necesitamos llevar sirviéndole a Cristo. Muchas personas creen que yo puedo seguir llevando la vida que yo llevo, desenfrenada, vacía, llena de pecado, pero cuando me piden, yo coopero para la iglesia, yo coopero para el Señor, y con eso es suficiente. Y hay que tener mucho cuidado con ese pensar. Así que de este modo el templo finalmente se completó gracias al hecho de que Dios había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animar a los judíos en la obra de la casa de Dios en el capítulo 6. Y como lo aclara el versículo 22 del capítulo 6, los judíos fueron quienes realizaron el trabajo de la reconstrucción del templo, pero sus labores fueron fructíferas gracias a la ayuda de 2 reyes paganos. Uno fue el que inauguró el proyecto y el otro pagó para que se completara. Así que detrás de todos esos esfuerzos se encontraba el trabajo dominante de Dios, quien movió los corazones de los reyes y animó a su pueblo por medio de los profetas. Así que, como podemos ver, Dios trabaja mucho más allá de lo que su pueblo puede ver. Dios trabaja mucho más allá de lo que nuestra vista, de lo que yo tengo delante de mí una ventana. Pero si yo miro por esa ventana, más allá de esa ventana, yo puedo ver un árbol. Y si yo miro entre el árbol, ahí está el cielo. Y en el cielo yo veo las nubes. Así que a veces que yo pudiera decir, pues delante de mí tengo una pared, una ventana, no hay nada más. Pero cuando Dios está obrando para más allá de lo que yo pudiera ver a primera vista, que quizás sea el teléfono de frente, una pared, una ventana o unas cortinas, pero hay algo más allá que Dios está trabajando, pero nosotros muchas veces no lo podemos ver o no lo queremos ver, que es diferente. Así que, curiosamente, Esdras no aparece en el libro que lleva su nombre, sino hasta el capítulo 7. Es un hombre culto, un sacerdote y maestro de la ley. Vino a Jerusalén con la bendición del rey persa, casi 50 años después de la reconstrucción del templo. Su tarea era presentar ofrendas en el templo a favor del rey y establecer la ley de Dios en Judá por medio de las enseñanzas y la designación de líderes que cumplieran la ley. La confianza de Esdras en la ayuda de Dios fue probada cuando llegó el momento de que su comitiva viajara desde Babilonia a Jerusalén. Dice que tuve vergüenza, explica él, de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Esdras capítulo 8. Para Esdras, depender de un séquito real implicaba una falta de confianza en la protección de Dios, y por esto él y su comitiva
ayunaron y oraron en vez de buscar la ayuda práctica del rey. Muchas veces nosotros tememos pedir, y más cuando no son personas cristianas, pero no sabemos lo que Dios pueda estar utilizando, ¿verdad? El beneficio que esta persona tenga hacia nosotros, que pueda ser utilizado en nuestro bien. Todo bajo la dirección del Señor. Así que la decisión reflejaba sus convicciones personales acerca de lo que significa confiar en Dios en las dificultades reales del liderazgo. Uno podría pensar que Esdras era un creyente idealista, porque estaba dispuesto a arriesgar su vida con base en la idea de la protección de Dios en vez de asegurar su protección con ayuda humana. La estrategia de Esdras fue acertada. Él señaló que la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. En este mismo capítulo 8 usted puede ver eso. El primer capítulo, hablando entonces, ¿verdad? Ya que el libro de Esdras muestra que los esfuerzos humanos son fructíferos cuando Dios trabaja en ellos, y con eso nos deja ahí de que hay que trabajar, de que hay veces que nosotros no estamos viendo, pero Dios está trabajando, pero Dios está obrando y obra a nuestro favor cuando nosotros le somos fieles, cuando nosotros confiamos y esperamos a lo que Él va a hacer. Dios obra. Así que entrando entonces en Nehemías, dice que el primer capítulo del libro presenta a Nehemías como un residente de Susa, la capital del imperio persa. Nehemías dice que cuando supo que las murallas de Jerusalén seguían destruidas más de medio siglo después de terminar la reconstrucción del templo, dice, me senté y lloré en ayuno y oración a Dios. Usted lo ve en Nehemías capítulo 1. Así que fue un impacto, un choque fuerte para él enfrentarse a que esos muros, ¿verdad?, continuaban derrumbados. Y en este capítulo 1 de Nehemías nos muestra una oración. Dice que es la oración de Nehemías sobre Jerusalén. Y dice el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y por ahí usted puede seguir leyendo esa oración que hiciera Nehemías. Dios guió a Nehemías a trabajar en las murallas, lo que tiene la misma importancia que cuando guió a Esdras a trabajar en el templo. Tanto lo sagrado como lo secular eran necesarios para cumplir el plan de Dios de restaurar la nación de Israel. Así que ahí Dios nos está mostrando que tanto en lo espiritual con su templo, y aquí hablando de nosotros también como templo del Espíritu, Dios obra en nosotros, Dios restaura nuestra vida, Dios obra como según nuestra necesidad en nuestras vidas, pero también Él obra en nuestro trabajo secular, en nuestro trabajo, en el ministerio que tengamos, en la iglesia, donde quiera, en lo que nosotros estemos haciendo. Si las murallas estaban incompletas, el templo también lo estaba. El trabajo era uno solo y es sencillo entender la razón. Sin una muralla, ninguna ciudad en el cercano Oriente Antiguo estaba a salvo de bandidos, pandillas y animales salvajes, incluso si el imperio estaba en paz. Entre más desarrollada fuera una ciudad en términos económicos y culturales, mayor era el valor de lo que había en ella. Así que sin una muralla no podía existir una ciudad, y sin una ciudad no podía existir un templo. Así que estamos diciendo que el trabajo tenía que ser
mano a mano. Había que reconstruir el templo, pero había que reconstruir la ciudad para que el templo fuera protegido. Por otra parte, la ciudad y su muralla dependían del templo, el cual era la fuente de provisión de Dios para la ley, el gobierno, la seguridad, la prosperidad. En términos estrictamente militares, el templo y la muralla dependían mutuamente uno del otro. La muralla era un componente fundamental de la protección de la ciudad. Así que el templo pues era donde moraba el Señor y había que también protegerlo. Quien deshizo los planes violentos de los enemigos de la ciudad, de igual forma, era con el gobierno y la justicia. Las puertas de la muralla eran el lugar donde se procesaban las acciones legales. Si no existía el templo, no estaba la presencia de Dios, y si no estaba la presencia de Dios, no habría fuerza militar, ni justicia, ni civilización, ni la necesidad de tener murallas. El templo y las murallas eran uno en la sociedad fundada en el pacto y la misericordia de Dios. Así que estaban diciendo, y usted lo puede ver tanto de Deuteronomio 21, en Isaías 29, Deuteronomio 10, en Nehemías capítulo 1, estaban leyendo. Así que aquí estamos viendo que ellos entendían que los dos lugares necesitaban ser reconstruidos. Así que aquí yo te lo hago en términos de nosotros. Tu vida necesita ser reconstruida. Tu vida espiritual, tu vida física, de igual manera que el templo, la casa del Señor, necesita ser reconstruida, necesita ser construida, bueno, en nuestro caso, construida, lograr terminar nuestro templo, pero también ocúpate de tu templo espiritual, que Dios lo reconstruya, que Dios lo edifique de la manera en que Él quiere, no como tú desees que Él lo haga, no volviéndote atrás, no fallando a los mandatos que Él nos ha dado, fallando a las ordenanzas que Él ha dado a cada uno de nosotros. Y te pregunto, y usted lo puede ver en Nehemías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, pero te hago esta pregunta. ¿Confiar en Dios significa acudir a la oración y actuar, o a ambos? ¿Qué me quieras decir? Confiar en Dios significa orar, actuar, o los dos, orar y actuar. ¿Qué tú opinas? Quiero que te hagas esa pregunta. Si tú tienes tu libreta, quiero que la anotes, quiero que más adelante tú analices lo que tú pensabas y a la conclusión que llegaste después de lo que vamos a estar leyendo. Y voy a buscar en Nehemías 1, versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Al final del capítulo, ¿verdad? Este capítulo 1, Nehemías se identifica como el copero del rey. Esto significa que no solo tenía acceso inmediato al rey por ser el que probaba y servía sus bebidas, sino que también era considerado de confianza y un funcionario de alto rango del imperio persa. Él usó su experiencia y su posición profesional con grandes beneficios al emprender el trabajo de reconstrucción de la muralla de Jerusalén. En varios lugares encontramos indicadores de que Nehemías era lo que podríamos llamar un creyente pragmático. Por ejemplo, en el capítulo 2, Nehemías inspeccionó secretamente las ruinas de la antigua muralla antes de anunciarle sus planes a los residentes de Jerusalén. Él quería saber el tamaño y la dimensión del trabajo que haría antes de comprometerse públicamente a realizarlo. Luego de explicar el propósito de su venida a Jerusalén y señalar, ¿verdad?, la mano bondadosa de Dios sobre él, a recibir burlas y acusaciones de algunos oficiales locales, Nehemías respondió en el capítulo 2, versículo 20.
el Dios del cielo nos dará éxito. El Dios del cielo nos dará éxito, ¿verdad? Eso usted lo encuentra en Nehemías capítulo 2, versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así que Él les dijo, ¿saben qué? Pueden hablar, pueden burlarse, pueden decir lo que quieran, pero yo confío en quien me llamó, yo confío en el que me ha enviado, yo confío en el que me ha puesto en este lugar y Él nos va a dar el éxito, Él nos va a dar la bendición, Él nos va a prosperar en este lugar, Él va a prosperar su casa y vamos a poder construir la muralla y vamos a poder hacerlo y cumplir el llamado. ¿Tú te sientes con esa confianza? De que si Dios te manda, tú lo vas a hacer porque su mano está contigo. Porque Él te dijo que aunque se burlaran, no importa lo que te digan, si yo te digo a ti que tú lo vas a cumplir, tú lo vas a lograr hacer. Tú tienes la confianza puesta en el Señor. Dios concedió ese éxito en esa tarea, ¿verdad? Que tuvo Nehemías. Igual que en la historia de Esdras, de la reconstrucción del templo, surgía la oposición. Los líderes del pueblo locales intentaron entorpecer el esfuerzo de los judíos por medio de las burlas, pero el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y esto es algo de lo cual se ha hablado bastante y se ha predicado. El pueblo tuvo el ánimo. Es que, hermano, cuando Dios nos llama, va a llegar el desánimo, va a llegar el tropiezo, va a llegar la burla, va a llegar el comentario, va a llegar la oposición. Se va a enfrentar, nos vamos a enfrentar a todo. Pero cuando yo puedo decir, como dijo Nehemías, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El que yo pueda decir, a pesar del tropiezo, a pesar de la burla, a pesar de lo que venga, a pesar de los comentarios, a pesar del desánimo que me quieran dar, yo puedo decir, yo tengo ánimo para trabajar. Yo tengo ánimo para echar hacia adelante. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos en términos seculares, a nosotros no nos molesta. Hablando en términos seculares, a nosotros no nos molesta levantarnos para ir a trabajar aunque venga la situación, aunque venga la prueba, no importa lo que suceda. Porque nosotros decimos, no, es que tengo que hacerlo porque tengo que traer el alimento a mi casa. Es que aunque me tenga que arrastrar, tengo que hacerlo. Pero cuando hablamos en términos de la iglesia, cuando hablamos en términos de trabajar en la casa del Señor, en trabajar en una posición, un ministerio, comienzan los peros, los desánimos. Es que nadie lo quiere hacer, pues que nadie lo haga, hazlo tú. Si nadie lo quiere hacer, hazlo tú. Levántate tú, muévete tú y hazlo. Si Dios lo puso en tu corazón y sientes el deseo de poder hacerlo y sientes que la protección y la cobertura del Señor está contigo, Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar el ánimo, Él te va a dar la capacitación, la preparación y todas las herramientas que tú necesitas para tú poder echar hacia adelante y lograr esa encomienda que Él te da. Ese poder decir, yo tuve ánimo para trabajar, yo tuve ánimo para echar hacia adelante. Cuando sus palabras no detuvieron la reconstrucción de la muralla, los líderes locales conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbios en ella. Cuando vieron que no podían, querían ir con todo, pero eso no me detiene. No importa lo que se levante, no importa quién se levante, es que tenemos que seguir hacia adelante, es que tenemos que seguir caminando. Entonces, ¿a qué acción guió Nehemías a su pueblo? ¿A orar y confiar en Dios? ¿O a armarse para la batalla? ¿Qué usted cree? El creyente pragmático lo guió a hacer ambas cosas. Porque nosotros no podemos decir, ay, pues yo me voy a sentar a orar y Dios que trabaje.
y Dios que obre. Pero si Dios me dio a mí las manos, y Dios me dio a mí los pies, y Dios me dio a mí la fuerza para hacerlo, y Dios me dio a mí las herramientas para yo hacerlo, ¿por qué solamente me voy a sentar a orar cuando yo puedo orar y yo puedo trabajar? Cuando yo puedo orar y yo puedo vigilar. Cuando yo puedo orar y yo puedo ser guarda. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que encaminarnos solamente en una de las dos? Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Nehemías también situó guardias en lugares especiales cuando aumentaron las amenazas contra los constructores de la muralla. El ánimo de a su pueblo, él animó a su pueblo a que no desmayaran por causa de sus opositores. No le tengáis miedos. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchar por nuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. ¿Por qué tú le tienes que tener miedo si el que está contigo es más poderoso? Si el que va delante de ti es más grande, porque yo le tengo que tener miedo a lo que hay más adelante, al enemigo que se me quiera enfrentar, a la oposición que me quiera detener a yo seguir caminando, cuando el que va conmigo es más poderoso, cuando el que va conmigo es más grande, cuando el que va conmigo es el que me defiende. Mi función es orar y caminar. Mi función es orar y enfrentarme. Mi función no es sentarme. Sí, yo oro, pero aquí me quedo sentada a ver qué Dios hace. No, Dios no nos llamó a eso. Dios nos da la armadura. Para algo Él nos viste con la armadura. Para algo Él nos prepara. Para nosotros poder levantarnos y orar y enfrentar la adversidad. No sentarme a lamentarme y decir, no, pues yo estoy orando. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué más? Hay momentos en los cuales hay que orar, hay que callar, hay que esperar. Pero hay momentos en los cuales tenemos que orar y tenemos que enfrentarnos. El enemigo no se detiene, no porque él te ve orando, él se detiene. Él te ve orando y él busca otra estrategia y otra manera para venir a atacarte. Y si él sigue buscando, ¿por qué tú solamente te inclinas y oras y no actúas? Nosotros oramos. Lo primero es inclinarnos y orar. Y luego comenzar a batallar. Yo tengo que hacer vigilia en mi casa. Yo tengo que hacer guardia en mi casa. Yo tengo que enfrentarme leyendo la palabra. Yo tengo que enfrentarme en ayuno. Yo tengo que batallar. Yo tengo que seguir hacia adelante. Yo no puedo dejarme caer y decir, no, yo estoy orando. Y con mi cara triste, angustiada, llorando. No, yo soy victorioso porque Cristo me dio la victoria. Porque Él es el que está batallando. Porque Él es el que va al frente. Eso es lo que Nehemías le estaba diciendo al pueblo. Las personas debían luchar como consecuencia de su fe. Poco después, Nehemías añadió más palabras de ánimo, diciendo, nuestro Dios peleará por nosotros. Sin embargo, esta no era una invitación a que los judíos bajaran las armas y se concentraran en la construcción confiando solamente en la protección sobrenatural. Más bien, Dios pelearía por nosotros, ayudándoles en la batalla. Él estaría trabajando en y por medio del trabajo de su pueblo. Algunas veces parece que los cristianos actuamos como si hubiera una pared rígida entre la búsqueda activa de nuestros propios planes y la espera pasiva de que Dios actúe. Para conseguir el trabajo que Dios quiere para usted, es necesario que usted escriba un resumen, que haga una búsqueda del trabajo, que usted aplique al trabajo, que usted tenga entrevista, que usted sea rechazado un montón de veces, ¿verdad? Antes de poder encontrar ese trabajo que Dios tiene separado para usted. Igual que todo el mundo, nosotros no somos diferentes. No porque si vamos al Señor, es que Dios nos va a poner en el lugar. Pero quizás necesitamos pasar por varios rechazos de trabajo hasta que podamos encontrar el que Dios tiene separado para nosotros. En ese proceso, algo Él te está enseñando. No es que Él no está pendiente, no es que Él no está trabajando, es que todo es en su tiempo, todo es en su momento. Y quizás a lo que tú buscas el trabajo que Dios tiene para ti, hay algo que Dios te está enseñando. Si usted es padre, Dios quiere que disfrute la crianza de sus hijos, pero también se requerirá que establezca y haga representar los límites
que esté disponible en momentos poco oportunos para usted, que discuta los temas difíciles con ellos, que llore y sufra a su lado cuando haya tropezones y huesos o corazones rotos, que les acompañe a hacer la tarea, les pida perdón cuando se equivoque y les ofrezca su perdón cuando fallen. El arduo trabajo de Nehemías y compañía nos advierte que confiar en Dios no significa sentarnos y cruzarnos de brazos, esperando que nuestras dificultades se solucionen por arte de magia. Porque a veces creemos que Dios tiene una varita. Él pudiera hacerlo, pero qué fácil sería entonces todo. ¿Dónde está entonces en nosotros activar nuestra fe? En demostrarle al Señor que nuestra fe está desarrollada a tal manera que nosotros podemos esperar y nosotros podemos confiar en Él. Es necesario activar nuestra fe. Y son en esos momentos en los cuales nuestra fe se activa. Así que los temas de Nehemías, en el capítulo 5, aunque emergen de un contexto legal y cultural lejano del nuestro, nos retan a considerar que tanto deberíamos ganar en lo personal a partir de nuestra posición y privilegio, incluso de nuestro trabajo. Debemos colocar nuestro dinero en bancos que conceden préstamos con intereses o invertir nuestro dinero en fondos que incluyan compañías con prácticas cuestionables. Debemos aprovechar los beneficios especiales que nos ofrecen nuestro lugar de trabajo, incluso si estos representan un costo considerable para otros. Y esto es basado en Nehemías 5, donde nos habla de esta misma situación. Como lo fue para Nehemías, el llamado de Dios para los trabajadores en la actualidad es hacer todo lo que podamos por las personas a nuestro alrededor. En la práctica, eso significa que cada uno de nosotros le debe a Dios la responsabilidad de cuidar ver a las personas que dependen de nuestro trabajo, empleados, compañeros, clientes, familias, entre otros. Puede que Nehemías no nos diga exactamente cómo manejar las situaciones en el lugar de trabajo hoy en día, pero sí nos dice cómo orientar nuestras mentes mientras tomamos decisiones. Debemos poner, después de Dios, debemos también considerar a aquellos que están a nuestro alrededor. Así que el libro de Nehemías también nos dice que los problemas de Nehemías no se limitaron solamente a la muralla, la cual se completó en 52 días. En Nehemías capítulo 6, usted lo puede leer, el versículo 15. De los enemigos de Judá se dice que desfalleció su ánimo porque conocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Y aunque Nehemías había usado su posición importante de liderazgo para inspirar y organizar a los constructores, aunque ellos habían trabajado incansablemente y aunque la sabiduría de Nehemías le permitió eludir los ataques y las distracciones, con todo, él vio esto como un trabajo hecho con la ayuda de Dios. Dios trabajó por medio de él y su pueblo, usando sus dones y su trabajo para alcanzar los propósitos divinos. Así que finalmente al finalizar la muralla que rodeaba Jerusalén, los israelitas se reunieron en la ciudad con el fin de renovar su pacto con Dios. Y allí hicieron promesas y usted lo puede leer en el capítulo 10. Así que para concluir, Esdras y Nehemías. Los libros de Esdras y Nehemías tienen varios aspectos en común. Los dos son narrativas relativamente cortas acerca de eventos que ocurren durante el reino del imperio persa. Los dos involucran a reyes persas y otros oficiales del gobierno. Los dos se centran en las actividades de judíos que estaban buscando progresar en un ambiente que era de muchas maneras hostil para la práctica de su fe en Dios. Los dos dan testimonio del hecho de que un rey persa podía ser útil para los judíos en su esfuerzo por sobrevivir y prosperar. Los dos presentan a líderes importantes cuyas acciones son modelos para imitar. Y también los dos libros muestran personas trabajando
lo que a su vez provee una oportunidad para que reflexionemos sobre la forma en que los textos afectan nuestra percepción del trabajo y cómo éste se relaciona con Dios. Sin embargo, los dos libros presentan una gran diferencia de opinión sobre temas cruciales. Esto es así incluso en Esdras y Nehemías, que eran originalmente dos partes de un solo libro. En Esdras, confiar en Dios requiere que el pueblo atraviese un territorio peligroso sin guardias del rey. En Nehemías, la oferta de un séquito real se toma como una evidencia de la bendición de Dios. Esdras representa lo que podría llamarse una fe idealista, mientras que Nehemías practica una fe pragmática. Esdras y Nehemías mantienen una visión similar del trabajo de Dios en el mundo. Dios está involucrado en la vida de todas las personas, no solo sus escogidos. Dios mueve los corazones de los reyes paganos, llevándolos a que apoyen sus propósitos. El Señor inspira a su pueblo a dedicarle a Él su trabajo, usando una gran variedad de líderes fuertes y voces prácticas para cumplir sus propósitos. En Esdras, Dios usa a un sacerdote fiel para reconstruir su templo. En Nehemías, Dios usa a un laico fiel para reconstruir la muralla de su capital. Desde la perspectiva de los dos libros, Dios está trabajando en todo el mundo, usando el trabajo de toda clase de personas. Así que no creas que Dios no te está usando, que Dios no usa tus manos, que Dios no usa tu boca. Dios también a ti te está usando. Permítele a Él usarte como Él desee, de la manera que Él tiene escrito para tu vida. Señor, te damos gracias por estas palabras que tú me has dado para el día de hoy. Te pido que te hayas hablado a cada una de las vidas, que podamos entender que la obra en el Señor no es en vano, que Él premia, que Él recompensa y que sobre todo Él nos utiliza. Nuestras manos son útiles para el Señor y debemos entender que Él está presente en cada fase de nuestras vidas, en nuestro trabajo secular, en nuestro ministerio en la iglesia, en nuestras casas, en nuestras vidas. Tú eres presente, mi Señor. Tú trabajas en cada una de ellas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga.